que para mí es el alma mater de todo esto, porque ella, junto con los dones de acción de Chirivella, la segunda que más ha trabajado porque recuperar la memoria histórica que, como decía antes, estaba sepultada en mil capas por la dictadura franquista y por la estructura machista que ha estado dominando y que desgraciadamente sigue dominando. Compte de que en estos moments hi ha un discurs on se separa, no sé si per la comarca de vosaltres, les bones feministes de les dolentes feministes. Pues des d'aquí nosaltres som dolentes feministes, anirem a l'infart totes i molt bé que mos pare, perquè no volen ser bones feministes. Aleshores, igual que aquestes persones que estan aquí retratades, algunes més conegudes que altres, van plantar cara, perquè en aquella època la dona bona era la que estava a casa, cuidava de l'home, cuidava de la família i xico. I aquestes dones van dir que no. I gràcies a aquestes dones nosaltres disfrutem dels drets que tenim. I com el feminisme és una corrent que és imparable, encara que tinga en la meitat de la seva del riu alguns entrebancs, aquests entrebancs van a derrocar-se. Anem a guanyar, no anem a deixar-nos aplastar per ningú, i això ho tenim clar. I efectivament, com ha dit el company José Manuel, les dones de Chirivella van començar a buscar i van veure que havia unes dones més conegudes que altres. Evidentment la Passionària era molt coneguda, evidentment Teresa Pàmies també, perquè era una novel·lista, però dones que se van quedar aquí i que van treballar des del terreny, des de la seva casa, i van plantar cara al feixisme durant tota la dictadura i després. Algunes van conèixer la democràcia, algunes ja no viu ninguna. Tenim aquí la foto d'una persona que va ser mestra del nostre camarada i del nostre paisà Daniel Monzó, però va morir l'any 2017, va morir molt major. I aquesta dona tota la seva vida era una mestra i tota la seva vida va lluitar contra el feixisme. Abans de la guerra, durant la guerra, després de la guerra i després de la democràcia.
Per tant, anem a veure aquestes dones, anem a reconèixer la seva tasca, però la seva tasca no acaba aquí. La seva tasca continua, i la lluita no va parar fins a la victòria final, encara que siga copiant una frase d'una persona molt admirada per tots nosaltres. Però efectivament no anem a rendir-nos. Estos que ara intenten parar-nos no van aconseguir-ho, i convide a totes les dones de Novelda a passar per l'exposició, òbviament als homes també, però sobretot a les dones, perquè ens va molt en la nostra qualitat de vida present i futura saber què van fer aquestes dones, reconèixer la seva tasca i convidar-les, per suposat, a no fer la barqueta, com no ho van fer ells, a no rendir-se i a seguir lluitant. Gràcies. Bien, buenos días y nada, un placer estar aquí con vosotras y con vosotros compartiendo este espacio, que es un espacio democrático, de memoria y feminista. Creo que reúne tres conceptos que en los tiempos que corren la verdad es que es importante resaltar. Como muy bien han dicho, a unos servicios públicos de calidad y universales, eso es la libertad. Y bajo este prisma todas estas mujeres trabajaron ya en la época de la República. Y precisamente es lo que nos ha atrapado desde el principio que empezamos. Empezamos en el 2008 y bueno, empezamos con 28 mujeres. Solamente encontrábamos información de 28 mujeres. Eran las más conocidas, como bien ha dicho antes Dolores, pero bueno, continuamos a escarbar, nos recorrimos bibliotecas, buceamos por internet. La verdad es que internet se ha convertido en una herramienta fundamental para todo lo que es la recuperación de la memoria democrática, cuestión que es de agradecer. También tenemos que poner en valor todo el trabajo que se llevó en su día me estoy refiriendo durante la guerra y nada más terminar la guerra, que se llevaron las personas que se exiliaron, llevaron una cantidad de material ingente que hoy, gracias a ese material que se cuidó en México, que se cuidó en Rusia, que se cuidó en Francia, hoy tenemos no solamente las historias que podemos compartir hoy aquí, sino gran parte de nuestra historia de nuestro país, ¿no? Nosotras, cuando empezamos a pensar en esta exposición, lo primero que pensábamos era que teníamos que humanizar a las mujeres, teníamos que poner cara, rostro a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque el franquismo durante 4 años, la dictadura franquista, se había ocupado de deshumanizar a las mujeres y sobre todo a las mujeres republicanas. Eso era la estrategia para el olvido, ¿no? Para aquel olvido al que quisieron condenar y que por suerte pues no lo consiguieron. Una vez conseguíamos las imágenes, indagábamos en sus historias y sus historias las cotejábamos en diferentes fuentes. No solamente nos dirigíamos a una fuente, sino que intentábamos buscar y cotejar y sobre todo contrastar la información de todo lo que habían vivido. ¿Por qué? Pues porque también os tengo que decir que dentro de las fuentes
había cuestiones que no se correspondían a la verdad. Y eso lo hemos podido comprobar. Es decir, que depurar una biografía, unos hechos históricos, nos ha costado muchísimo trabajo, porque nuestro gran empeño ha sido contar la historia. Esa historia de las mujeres que está por contar todavía. Y digo está por contar todavía porque no se recogen los libros de texto, solamente se está, y afortunadamente, se está viendo ya en estudios superiores, como son en las universidades, que se están haciendo importantes trabajos de investigación y de localización. Y por supuesto hay que poner en valor que aquí en el País Valencià, en los últimos 4 años, se ha hecho un trabajo excelente por la Consellería de Memoria Democrática, Transparencia y Participación. Creo que Rosa Pérez Garijo ha hecho un trabajo maravilloso, y eso también nos ha abierto muchísimas puertas para difundir el trabajo y las aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia, y más concretamente durante la República. Nuestro empeño ha sido fundamentalmente la divulgación. La divulgación desde la legitimidad, y además siendo conscientes de que hacemos política. O sea, nosotras no nos vamos a avergonzar de hacer política. Hacer política es un acto solidario, es un acto ideológico, por supuesto que sí, y es un acto que tiene que ser dignificado. Y no estamos en esos discursos que nos hablan todos los políticos son iguales, todas las políticas son iguales, y no. Son argumentos que se caen por su propio peso. No todo el mundo es igual, no todo el mundo ha aportado lo mismo durante la historia, y sobre todo los objetivos no han sido los mismos. Por ejemplo, para las mujeres que vivieron la República, uno de sus principales empeños era hacer una revolución para que las mujeres estuvieran en todas las facetas, y cuando digo todas, digo todas las facetas de la vida pública de España, del momento. No solamente, aunque lo más conocido fue la lucha por el derecho al voto, pero no solamente fue el derecho al voto, sino que lucharon por unos derechos que hasta entonces eran impensables. De hecho, la Constitución, que de alguna manera facilitó esa legislación, la Constitución de 1931, en aquel momento era una de las más avanzadas de toda Europa, y eso permitió todo lo que vino después. 8 años, estamos hablando de 8 años, y este país pasó a ser un país casi moderno, porque cuando digo casi es que no dio tiempo. Las mujeres republicanas, como digo, su primer empeño, o el más preciado, fue el tema cultural, el laboral y, por supuesto, el derecho al voto. Y como no vamos a estar aquí mucho tiempo, y luego, si queréis, hacemos preguntas y hablamos y tal, me voy a centrar en estos 3 temas, si os parece. Bien, el derecho al voto, que sabéis que tiene mucho ruido detrás, porque es ruido. El derecho al voto fue uno de los debates más intensos y más importantes durante la República. Sin embargo, se recuerda como el enfrentamiento de 2 mujeres, las 2 únicas mujeres en ese momento en las Cortes, porque sí que es cierto que las primeras elecciones que se realizan solamente acceden a 3 mujeres a 3 actas, pero una de ellas en ese momento no estaba todavía admitida como diputada, que era Margarita Nelken, que era de origen alemán, y entonces le pusieron muchísimas trabas para poder coger el acta de diputada. Entonces, en el momento que se debate el derecho al voto, Margarita Nelken todavía no es diputada, no está formalmente en las Cortes. Entonces, estaba solamente Clara Campoamor y Victoria Kent. Bien, pues el ruido es que 2 mujeres tipo
y me vais a permitir, el debate entre dos vecinas, porque en muchos casos ese es el valor que se le da, se pelean por el sí o el no, y no es cierto. Mirad, Clara Campoamor y Victoria Kent están reconocidas a nivel internacional como las mejores analistas de esas Cortes españolas de ese momento. Fueron mujeres que introdujeron debates que eran impensables no en España, sino en Europa. Y sin embargo se les ha ridiculizado su discurso al máximo. Es una injusticia tan grande. Fueron dos mujeres que defendían lo mismo, el derecho al voto, solo que en tiempos diferentes, por cuestiones obvias y legítimas, porque aquí, cuando se debaten leyes y se realizan los debates, todo el mundo no coincide, tienen matices. En este caso, las dos querían el voto de la mujer, solo que Victoria Kent consideraba que la Iglesia estaba demasiado influyendo todavía, influye demasiado en lo que era el pensamiento de las mujeres, y eso iba a condicionarlas el voto, a la vez que también estaban muy influidas por la voluntad de los maridos. Entonces consideraban que no iban a ejercer un voto libre, ¿no? Y en conciencia, cuestión que Clara Campoamor pues rebatió muy inteligentemente, porque sí dijo, bueno, si las mujeres son aptas para trabajar, para criar, para ocupar cualquier espacio que un hombre no pueda ocupar, ¿por qué no puede tener capacidad para decidir? Claro que tiene capacidad para decidir. Bueno, fue un proceso muy bonito que os invito a seguir en la SER. Si sois amantes de la radio, en los podcasts de la SER hay 2 sesiones de podcast, que es de Isaías Lafuente, que ha hecho un estudio maravilloso del tema del voto. Os invito a que lo busquéis y que lo escuchéis. Es maravilloso y además muy esclarecedor. Fueron mujeres, igual que las bibliotecarias, que cuando llegaban a los pueblos era una auténtica revolución, porque eran mujeres muy modernas. Eran mujeres que habían cortado sus faldas, que habían cortado su pelo a lo garzón, que aquello era una auténtica revolución, que utilizaban pintalabios, que se pintaban, y sobre todo que habían abandonado las tradiciones de los espacios exclusivamente femeninos. Ellas participaban de la vida social como cualquier otra. Y luego pues tenían una marcada educación, o mejor que educación, metodología pedagógica a la hora de impartir la educación laica. Sabéis que la República en su articulado de la Constitución recoge que España es un país laico. Entonces, lo primero que hace cuando empiezan a dictar las leyes fue, primero, prohibir que la educación se impartiera en instituciones religiosas,
Cuestión que imaginaros lo que supuso poner a toda la Iglesia, todo el estamento de la Iglesia en contra, pero es que además cuando llegaban estas mujeres a los pueblos, porque se construyeron infinidad de escuelas, como se pudo, no en las mejores condiciones, pero se hicieron muchísimas, se convocaron oposiciones por primera vez, donde las mujeres pudieron optar a ser maestras, y estas mujeres llegaban, como os he comentado, y bueno, y de entrada el farmacéutico, la Guardia Civil y el cura eran, bueno, eran las enemigas, ¿no? Porque aquello era como el demonio, ¿no? Acababa de llegar al pueblo el demonio. Entonces, estas mujeres hicieron una revolución social muy importante y, cómo no, la pedagógica. Sabéis que el sistema pedagógico que ellas utilizaban era el krausista, y con una clara influencia de una italiana que seguro que os va a sonar mucho, que es María Montessori. Ellas utilizaban una técnica que no solamente era el estudio, sino que era el reconocimiento de la propia experiencia para su saber. Todo lo hacían con práctica y luego aprendían la teoría. Era un sistema pedagógico súper moderno y que el propio sistema de la República pues fue ampliando, ¿no? Fue ampliando. Sabéis que se crearon las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas eran un proyecto que no es de la República, ¿vale? No es de la República, es anterior. Es un proyecto de Ginés de los Ríos, de la Institución Libre de Enseñanza, que llevaba en cartera como un proyecto, y ningún sistema político, en ninguna etapa política de España anterior se había podido poner en marcha, pero con la República se consigue poner en marcha las misiones pedagógicas, y aquí es donde entran bibliotecarias. Había bibliotecas móviles con camiones, con todo acondicionado para llevar los libros al medio rural, sobre todo, porque en las ciudades sí que había, ¿no?, bibliotecas. Y bueno, y hay una implicación muy importante de las intelectuales y los intelectuales de este país. Cuando hablo de las intelectuales y los intelectuales me estoy refiriendo a lo que casi todo el mundo conoce como la generación del 27. Pero claro, lo que no conocemos es que en la generación del 27 también había mujeres que no se estudian en ningún sitio, ¿vale? Entonces, tenemos una generación de mujeres muy importante, muy olvidadas, la tenéis aquí en esta zona, ¿vale? No están todas, faltan. Y bueno, y comentaros que dentro de estas mujeres tenemos pues desde poetas que son atletas, poetas que son políticas, poetas que son totalmente autodidactas, sin ningún tipo de formación, como es el caso de María Luisa Carnés. Tenemos a la gran filósofa María Zambrano. Tenemos a nuestra inolvidable María Teresa León. María Teresa León es una mujer que ha vivido siempre a la sombra de Rafael Alberti, su marido. María Teresa León, os recomiendo encarecidamente que os leáis un libro de ella que se llama Memoria de la Melancolía, ¿vale? Es un libro que nos va a situar en la historia que estamos viendo, ¿no? En esta parte de la historia, cómo va evolucionando la mujer, cómo ella, una mujer casada, muy joven, tiene hijos muy joven, tiene 2 hijos, se separa de su primer marido, un marido con mucho poder, para irse con Rafael Alberti. La castigan quitándole a los hijos, ella se rearma gracias al apoyo de su tía, que es María Goyri, la compañera de Vidal, de Menéndez Vidal. Ella empieza, es una mujer muy culta y empieza a escribir, ¿no? Memoria de la Melancolía recoge toda su biografía y es una preciosidad de libro. Pues bien, María Teresa León es una pieza fundamental para el traslado del Tesoro Nacional a Valencia cuando el gobierno de la República viene a Valencia. Es una de las responsables. Es una de las responsables
en traer todos los cuadros del Museo del Prado, más todas las obras literarias que habían en el tesoro, más algunas esculturas. Es una mujer comprometidísima, estuvo a pie de trinchera durante la Guerra Civil, con Miguel Hernández, y bueno, es una mujer increíble. Bien, pues es una mujer que todavía no tiene hueco en ningún libro de texto. Es lamentable, ¿no? Y quien dice ella, pues dice María Zambrano, que su gran profesor, Ortega y Gasset, pues tiene todos los reconocimientos del mundo, y sin embargo una mujer, alumna de él, que además le planta cara en sus teorías y le dice, oiga, yo no estoy de acuerdo, y él la intenta de alguna manera descalificar, brilla por sí sola durante la época. Es una mujer muy comprometida que durante la guerra ella estaba cómodamente en México, su marido era el embajador en México, era cónsul o embajador, era un cuerpo diplomático y estaban en México tranquilamente. Y cuando se enteran de que empieza la guerra, pues coge y se vienen los dos, él se alista en el Frente Popular y ella se pone a disposición de, en este caso, Machado, de Antonio Machado, para hacer lo que corresponda hacer con el tema de la cultura para seguir y que la guerra no fuese un parapeto para frenar la labor de la cultura, ¿no? De culturalizar al pueblo. Entonces tenemos la organización del congreso, del segundo congreso artistas e intelectuales antifascistas en Europa. Sabéis que se celebraba, este fue el segundo, se celebró en 3 sedes, una en París, otra en Barcelona y otra en Valencia, precisamente porque el gobierno de la República estaba en Valencia, ¿no? Entonces ella estuvo en Valencia y durante esa época pues ella se ocupó de organizar, fue parte de la organización de este congreso de intelectuales antifascistas. Os cuento todo esto para que veáis que no solamente son mujeres que tienen una biografía, no, son mujeres muy comprometidas, son mujeres políticas, y vuelvo a decir, es que estar en política, mujeres políticas, no significa nada de lo que quieren inculcarnos en estos momentos, que la política es algo sucio, no, la política es algo necesario. Discutir de un precio ahí fuera en el mercado es hacer política, con lo cual hay que dignificar la política y no podemos consentir que estos de alguna manera se salgan con la suya. Bien, el tema en el ámbito laboral, que es un tema muy importante también, ahí se consiguen unos logros fantásticos, ¿no? Se consigue, por ejemplo, que se legisle sobre la maternidad. Pensamos que la ley de igualdad o la ley de conciliación del año 95 aquí en España fue la primera, no fue la primera fue durante la República, y se legisló no solamente sobre los derechos de la maternidad, sino se legisló sobre la protección de la lactancia, el periodo de lactancia, y se legisló también la protección sobre el embarazo y luego los permisos, ¿vale? Se reguló la jornada de las 8 horas, y aquí voy a abrir una brecha que igual alguien se molesta, pero me da igual. El tema de las 8 horas se atribuye sistemáticamente a una movida que hubo en una empresa, una movida importante evidentemente, que hubo, que se llamaba la Canadiense, ¿vale? Y no es cierto, es que no es cierto. Las 8 horas era una reivindicación que ya llevaban en el siglo XIX, y esto posiblemente os suene un poquito, las mujeres que trabajaban en la elaboración de los cigarros, las cigarreras. Las cigarreras ya en esa época reivindicaban la jornada de 8 horas, igual que reivindicaban los descansos en los fines de semana, igual que regularon el trabajo e intentaron reivindicar la regulación de la nocturnidad. Quiero decir con esto que no podemos atribuir, no es justo atribuir los logros que se realizan tan alegremente, porque no es cierto. Toda lucha lleva un proceso y nada o raramente algo se soluciona porque alguien hace una huelga y se acaba. No,
Antes hay un trabajo previo, ¿vale? Es igual que lo del voto, ¿no? Lo del voto se habla solo de Victoria y de Clara, ¿no? Se habla solamente como si fuera un binomio, y no es verdad. El tema del voto tiene unas intelectuales detrás desde el siglo XIX, que todo el mundo aquí va a conocer. Si os hablo de Emilia Pardo Bazán, ¿os suena? Si os hablo de Carmen Burgos, posiblemente también. La misma Rosalía de Castro, también. Quiero decir, hay una historia, hay una trayectoria, hay asociaciones de mujeres que están por la labor, y lo que se llega es, gracias a la República, gracias a esa Constitución cuya única madre fue Clara Campoamor, lo demás eran todo padres, pues gracias a eso se consiguió. Y gracias incluso a Victoria Kent. Fijaros, Victoria Kent y Clara Campoamor, y esto es la anécdota, ellas llegaron a tener una relación, pero desde el inicio, ellas se conocían del liceo, un club, y bueno, y ellas tenían una relación brutal. Las dos eran abogadas, las dos compartían ideológicamente la emancipación de la mujer, las dos pelearon hasta el infinito, fijaros por lo que tú decías del movimiento feminista, las dos lucharon hasta el final por el tema de la abolición de la prostitución. Eso fue un logro de la República brutal, y cuando hablamos de la abolición no es que estamos en contra de la prostitución, lo que estamos en contra es de la explotación, y lo que estamos en contra es de que las mujeres no tengan oportunidades. Y lo que estamos hablando es de que la abolición es un proceso donde las mujeres que están en esa situación tienen la oportunidad de salir de ahí con garantías y con un futuro, ¿vale? Y la República lo consiguió legislar, se legisló. El tema del aborto estuvieron ahí a muerte, no solamente ellas, evidentemente, todas. También hay una anécdota, ¿no? Con el tema del aborto. Sabéis que se aprobó durante la guerra, se aprobó en los últimos coletazos de la guerra, y solamente se pudo aplicar en Cataluña. En el resto del Estado no se llegó a aplicar, y en Cataluña pues muy poco, porque enseguida la República pues se perdió y lamentablemente se acabaron todos los derechos. Lo que venimos a decir y a reivindicar, y no nos cansaremos de hacerlo, es que la historia está por contar, si nos damos cuenta, porque solamente está contada bajo un prisma, y es el prisma y la visión patriarcal. Y ante esta situación pues hay que hacer justicia, y nosotras a nuestro nivel, con nuestro humilde trabajo, pues lo que intentamos hacer es justicia, porque al final, como decía nuestra admiradísima, y a la que tuve la suerte de conocer, es a la única que he conocido de toda la exposición, que está, creo que estaba por aquí, Alejandra Soler. Allí está en front, sí, vale, yo la he visto, sí, Alejandra Soler. Ella nos decía, porque estuvimos varias veces con ella, pues también documentándonos y demás, ¿no? Y ella nos decía, mirad, hay que mirar al futuro conociendo el pasado, pero no por nostalgia, sino para asegurarnos de que el futuro es más justo, y es más justo con las mujeres. Y es cierto, o sea, la nostalgia no nos alimenta, lo que nos alimenta es las injusticias que se han cometido para que sean reparadas, la necesidad de la reparación. Eso es lo que nos alimenta, y lo que nos debe de alimentar sobre todo como garantía de no repetición de las cuestiones que pasaron entonces, ¿no? Y bueno, yo ya resaltar que estas mujeres, la inmensa mayoría, ponerles una etiqueta es muy complicado, porque destacan en un montón de facetas, son sindicalistas, son maestras, son políticas, está la primera concejala del Ayuntamiento de Valencia, las sindicalistas son fantásticas, son mujeres que editan revistas, que las publican, en fin, son mujeres multidisciplinares con una amplitud de miras fabulosa. Y bueno, y decir algo que no os he dicho, aquí solamente está la mitad de la exposición. La otra mitad es a partir del golpe de Estado,
de la guerra y la primera etapa del franquismo, porque todas ellas sí que tienen algo en común, ¿vale? Y es la represión. Es algo que les une a todas, absolutamente a todas. ¿Por qué? Pues porque la que no fue asesinada fue depurada profesionalmente, fue obligada a irse al exilio y todas y pensamos que es de justicia que salgan a la luz no solamente sus historias, sino también sus importantísimas aportaciones. Y muchísimas gracias por la atención y estoy a vuestra disposición si queréis comentar. Pues lo que queráis, si queréis cierras, ¿no? ¿Lo damos por cerrado ya, entonces? Si queréis alguna pregunta. ¿Queréis establecer algún tipo de debate antes de la clausura, por decir así? ¿Alguna pregunta a la exposición que ha hecho la compañera Tere? ¿Alguna opinión? Bueno, yo sí quiero decir que me ha impresionado el trabajo que habéis hecho y que estoy orgulloso de estar aquí apoyando y que enhorabuena por lo que habéis hecho. Esa segunda parte de la exposición de la que he hablado ya de dictadura, esa tendremos oportunidad de poder disfrutar de ella también. Sí, está hecha. Quiero decir, es que el tema os cuento. Empezamos en el 2008, empezamos con 28 protagonistas mujeres. Pero hoy esa exposición inicial tiene 3 partes. Fijaros lo que ha dado de sí. Esto es una tercera parte de toda la investigación que hemos llevado. Hay una exposición que es Pioneras del Feminismo en España, que recoge todo lo que es el Liceo Club, la residencia de señoritas, toda la parte desde Concepción Arenal hasta la República, ¿no? Hasta lo que es la República, las predecesoras de estas mujeres que hoy tenemos aquí. Luego está esta parte, que es lo que es la República, es desde la Constitución, desde la instauración de la República hasta aproximadamente hasta el 36, hasta las elecciones del 36, y a partir de lo que es el golpe de Estado y la guerra, pues es la tercera parte, y esa parte es muy bonita porque están las brigadistas internacionales, están las milicianas, está la retaguardia, están las asociaciones de mujeres más importantes que se hicieron cargo del gobierno de este país, porque no nos podemos olvidar que cuando estalla la guerra, después del golpe de Estado, los hombres, de forma mayoritaria, la mano de obra, se va a la guerra, se va al frente. Entonces, paulatinamente, las mujeres se hacen cargo de la economía del país, de la organización sanitaria, de prácticamente todo. Entonces, esa parte es muy bonita porque también podemos ver la implicación de las mujeres, ¿no? Las grandes asociaciones de mujeres, como son Mujeres Libres, que son las anarquistas, están Mujeres Antifascistas, que reúnen todo el espectro de la izquierda, como son la izquierda republicana, están los comunistas, están las socialistas, recoge todo lo que es el espectro de la izquierda, ¿no? Y luego, pues, en la parte de las brigadistas son muy bonitas, está la historia de las mamás belgas, que no sé si la conocéis. Las mamás belgas son un grupo de enfermeras que se vienen como con las brigadas. En realidad se vienen detrás de sus parejas, ellos se vienen y ellas piensan que se quieren venir con ellos y se vienen, ¿no? Y entonces su acción se centra en Ontinyent, en nuestro pueblo de aquí del País Valencià, y ahí pues trabajan en el hospital, y es muy bonito
porque trabajan una fórmula nueva de las transfusiones de sangre, ¿no? Y es algo muy... Hay un documental precioso que también os recomiendo y se llama así, Las mamás guerreras. Y bueno, es fantástico, ¿no? Y luego pues está la represión. La represión la hemos intentado retratar lo más... Es un tema muy peliagudo, ¿vale? Porque entrar en detalles supone entrar en la barbarie. Y muy fuerte también que una persona se tenga que ir de su casa, abandonarlo todo, por simplemente pensar diferente, ¿no? Es muy duro esto. Y rehacer su vida y algunas personas, algunas mujeres de las que tenemos aquí, pues aún tenían los apoyos internacionales de intelectuales y demás que los acogen, pero el más de medio millón de personas que salen de golpe de España, que caen en los campos de concentración. Si tengo tiempo os cuento una anécdota que Alejandra Soler nos contaba. Cuando Alejandra Soler sale de España, su marido está en el frente y ella sale por Francia, ¿no? Y por la parte de Cataluña. Sale por ahí y va al campo de concentración, a un campo de concentración del sur de Francia. Entonces, inmediatamente en el campo de concentración, sabéis que los campos de concentración fueron duros porque, claro, todo lo que estamos viendo ahora, absolutamente todo lo que estamos viendo ahora de los campos de refugiados, pasó al pueblo español en el 39, ¿no? Y entonces, pues claro, llegaban allí al campo de concentración y ella quería reencontrarse con su marido como fuera, necesitaba saber de su compañero, ¿no? Y entonces ella veía que todos los días, o cada 2 o 3 días, por la megafonía que había, radiaban carta para fulanito, carta para tal, ¿no? Y entonces ella dijo, pues me tengo que hacer todos los campos de concentración, la dirección de todos los campos de concentración y una carta a cada campo. Y así encontró a su marido. Él estaba en un campo de concentración y ella en otro, y se reunieron en Rusia. Le dieron la opción de irse cómodamente a México, pero ella optó por irse a Rusia y allí estuvo de maestra con, esto también lo conocéis, con los niños españoles, las niñas y los niños que se fueron a Rusia. Y justamente una de esas niñas es la madre de nuestra compañera Carmen, que es la comisaria de la exposición. Ella es hija de una niña del exilio ruso, ¿no? De los niños que se fueron, ¿no? Y bueno, pues anécdotas humanas de este tipo, por eso nosotras considerábamos que ponerle cara a las mujeres era muy importante, porque era una forma de humanizarlas. Sí, yo hace un ratito, al calor de la exposición, comentaba con un compañero y le decía, cuando vemos una película, vemos a los protagonistas, en algún caso 3, en otro caso 10, pero cuando termina la película vemos los créditos, vemos que han participado cientos de personas para hacer esa película. Pues lo mismo que ocurre ahí, sin esa gente no habría sido posible hacer la película. Y yo, trasladado a la sociedad, lo veo igual. Tú antes lo decimos bien, habla de historia de Kennedy y carga con amor, pero detrás de ella, mucho antes, hay un trabajo previo que va poco a poco tejiendo, que eso no solo lo vemos un poquito, pero al final produce esos cambios que hemos visto y avances sociales en la sociedad. Sin esa gente que probablemente es conocida casi por nadie o por una minoría exigua, no habría sido posible lo otro. Luego nos cuenta la película de Juan Carlos y Suárez trajeron la democracia, y una leche. Trajeron la inmensa mayoría de gente que, empujando poquito a poquito, tejiendo, consiguieron eso. O sea que esa es la verdaderamente, pero a menudo mucha gente no entiende eso. Se queda con que son los grandes dirigentes los que lo traen todo. Sí, y no es así. Totalmente de acuerdo. Además, si hay mujeres que están aquí en esta exposición,
que fueron las grandes protagonistas de la transición española. Por ejemplo, Juana Doña. Juana Doña es una mujer que es encarcelada por un intento de... incluso un petarrito, si fue un petardo. También hay una serie en televisión española sobre ella que se llama Cartas a Eva, ¿vale? Que es la visita de Eva Perón cuando viene a España, y hay una presa, esa presa es Juana Doña. Bien, pues Juana Doña es mujer, es comunista, su marido es comunista y su marido es un represaliado por el franquismo brutal, ¿no? Entonces ella desde fuera intenta hacer lo que puede, ¿no? Y lo que puede es, pues eso, hacer llamadas de atención y poner un explosivo, pero ya digo, de muy pequeña repercusión, en la puerta de la embajada argentina, justamente antes de la visita de Eva Perón. Y esta mujer, pues, la delatan, ¿no? Por las torturas y tal, y entra en la cárcel. La serie de la televisión, que es una miniserie de 2 episodios, está novelada. Quiero deciros que no es exactamente, ¿no? Está ahí un poquito novelada y tal. Por ejemplo, el tema de la medallita que sale, eso no es cierto, porque Juana si era algo, era atea, o sea, eso no entra en su cabeza, ¿no? Y bueno, y es una mujer que lucha, sale de la cárcel, porque la coge presa, lógicamente hace un juicio sumarísimo de los que hacían entonces, y después de salir de la cárcel, lo primero que hace es entrar en contacto con el PC clandestino, por supuesto, con comisiones obreras, que estaba ya en ebullición, ya estaba formándose, porque los dos grandes, esto no lo he dicho, los dos grandes sindicatos dentro de lo que es el periodo republicano son la CNT y la UGT, ¿vale? La UGT ahí se agrupaban casi todas las personas que militaban en el Partido Comunista y todas las personas, y casi todas las personas de ascendencia también socialista, ¿no? Y en la CNT eran los anarquistas y las anarquistas. Bien, pues, como decía, Juana Doña sale de la cárcel, entra en contacto con las células del PC, de comisiones obreras, que estaba ya en su momento incipiente, y empieza a trabajar con el Movimiento Democrático de Mujeres, que es un movimiento que se genera, podría ser una evolución de las mujeres antifascistas, ¿vale? Pero que tiene una visión mucho más importante, que es mantener solidariamente a las familias que son víctimas de la represión, que tienen a las madres y a los padres dentro de las cárceles, y aparte de eso hacen de enlaces, de correos, son las que viajan a Francia, traen documentos, pasaportes falsos, quiero decir, todo ese entramado, casi todo, en las mujeres tenían una participación muy importante, porque las mujeres, entre comillas, eran menos sospechosas. A nosotros hace poco nos ha llegado una maleta, que no sé cómo lo vamos a hacer en la federación. Nos han hecho una donación de una maleta de doble fondo que se utilizó en esa época y la utilizaba una mujer. La habían utilizado hombres también y compañeros, ¿no? Pero esa maleta, pues... a carnet, a pasaportes falsos, ha traído de todo. Y os puedo asegurar que es ridículo el espacio, que muchas veces dices, madre mía, ¿cómo? ¿Vale? Quiero decir con esto que sí, que estas mujeres salen y continúan, o sea, no es que se olvidan, no, ellas, las que sobreviven al franquismo, siguen en su lucha, y os recomiendo el libro de Juana Doña, es precioso, además es muy fácil de leer, yo lo recomiendo incluso para un nivel de instituto, de verdad. Se llama de la noche a la niebla, es que tengo a ver si me acuerdo, yo lo digo, pero vaya, buscáis Juana Doña y el libro de ella es una maravilla, porque es una clase magistral de los valores, ¿vale? De los valores de la democracia y sobre todo del feminismo.
Es fantástico, es de la noche a la niebla, o del día, es que no me acuerdo, ahora me vais a perdonar, es que hay bastantes libros que os podría recomendar al respecto y este no me acuerdo exactamente, pero bueno, os lo recomiendo. ¿Hay alguna otra pregunta o alguna? Yo quizás una coincidencia, resaltar una coincidencia que la gent de Novelda sabrà d'alguna manera resaltar, i és que esta exposició que heu portat avui de dones de la República, dones lluitadores per la República, pues està en esta casa, que és el mercat, avui és el mercat, este mercat va ser inaugurat en el 32 i durant la guerra va ser fàbrica d'armes que diem aquí, però que les armes no eren més que munició, no eren armes de gran calibre. I jo volia fer ressaltar la qüestió de que el 90% dels treballadors eren dones del poble de Novelda i de la comarca que venien aquí a treballar. Que per cert donava molta faena per altra banda. És una gran coincidència i està molt bé. Moltes gràcies per l'exposició. En primer lugar, disculpar en castellano. Yo parecía que no lo domino suficientemente. La cuestión está en, desde la Federación de Pensionistas y Jubilados del País Valenciano, pues trasladarnos un fraternal saludo, agradecer la organización del acto, tanto al Ayuntamiento, a la compañera concejala, etc. Y a vuestra presencia sobre todo. Y destacar una idea, en todo caso dos, y es la importancia que tiene la recuperación de la memoria. Aspectos de la vida nuestra que hemos vivido, que han determinado el devenir de los tiempos, han determinado las situaciones políticas que vivimos, son, entre otras cosas, como consecuencia del olvido, del abandono, de aquellos principios y valores que representan derechos humanos, que representan la convivencia, que representan la igualdad, que representan la justicia. Hoy, con la exposición de Dones Nation, con la exposición de las mujeres en la República, nos devuelven un poco en el tiempo la gran necesidad que todas y todos tenemos de abordar soluciones que en estos momentos pueden surgir. ¿Pasan desapercibidas? Posiblemente. Pero ¿qué medidas se están tomando respecto al tema de mujer en aquellas comunidades donde gobierna la derecha y la extrema derecha? Prohibirlas, limitarlas, reducirlas. ¿Y por qué razón? Fundamentalmente la sociedad está compuesta por el 50% de hombres y 50% de mujeres. Y sin unas u otros, la sociedad no puede avanzar. O avanza desequilibradamente e injustamente, o no se alcanzan los objetivos de igualdad y derechos de la Y ahí nuestro reto. Nuestro reto es recordar, tener presente y avanzar en todo aquello que nos es posible a través de los cauces, que en este caso es la política, de participación y tal, ¿no? Así que por mi parte, muchas gracias por la exposición que habéis montado y estamos a vuestra disposición.